gran saludo para todos ustedes. Mi nombre es William Villota, soy docente del área de lenguaje y literatura y en esta oportunidad vamos a trabajar lo que es la argumentación, ¿no? Una temática muy llamativa, muy importante porque se encuentra implícita en todos nuestros discursos habituales. La argumentación nos rodea en todas las prácticas cotidianas que desarrollamos y también en las prácticas académicas, ¿verdad? ¿En qué consiste argumentar? Argumentar consiste en utilizar el lenguaje, utilizar las palabras para conseguir convencer a alguien o persuadir a esa persona. Entonces, si se dan cuenta, siempre que utilizamos el lenguaje de manera pragmática, con una intención de persuadir y convencer a alguien acerca de algo, estamos utilizando la argumentación, ¿no? ¿Cómo convencemos a alguien? Con argumentos, con fundamentos que los estructuramos con razones, ¿verdad? Entonces, cuando queremos pedir algo a un docente, convencerlo para que aplace la evaluación, lo hacemos con argumentos. Cuando solicitamos permiso a nuestros jefes o a nuestros padres, utilizamos argumentos. Siempre que utilicemos el lenguaje para convencer y persuadir, estamos utilizando argumentación. Entonces, este género discursivo, esa es su finalidad, es su función, convencer y persuadir. Por lo tanto, se encuentra muy implícito en la publicidad, para persuadir y convencer a los clientes de comprar algo. En la política también, cuando se crea a los políticos en sus discursos. En lo judicial también, en las leyes, para mirar las causas de un hecho ilícito o un hecho delictivo, utilizamos argumentos, ¿verdad? Entonces la argumentación está completamente regada en nuestras prácticas habituales, ¿no? Por eso es tan importante. Perelman nos dice que cuando argumentamos buscamos lo que es la adhesión espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando convenzo a alguien entran en sintonía los dos espíritus, tanto de la persona que convence a la persona que es convencida, ¿no? Entonces argumentar es convencer y persuadir acerca de algo, ¿no? Se dice también, Meyer nos dice que cuando reina la argumentación es cuando se ha escogido la palabra, el discurso, en vez de la guerra, ¿no? Porque es en el debate a partir de la palabra donde aparece la argumentación, donde hay una cuestión de posición de ideas que se contraponen, pero que es a partir del lenguaje se buscan las mejores circunstancias o las más fundamentadas, ¿no? Entonces la argumentación se encuentra en muchas prácticas habituales que tenemos y por eso es un género discursivo muy fundamental que es muy importante estudiarlo, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver algunas características, algunos tipos de argumentos y algunas otras cosas más de este género discursivo. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta temática de la argumentación, una temática muy llamativa, y vamos a comenzar diciendo que argumentar tiene su origen en la palabra del latín argumentare, que significa discutir o aclarar, ¿no? Con una raíz etimológica de arguere, que significaba dejar en claro, ¿no? Entonces argumentar es ese mecanismo que nos permite dejar en claro un asunto para convencer a alguien acerca de algo, ¿no? Hay que referirse o mencionar que la argumentación sale cuando hay diferentes posturas, cuando hay una situación conflictiva, cuando hay una contraposición de ideas. Y cuando hay este contraste de ideas se necesita llegar a un consenso, y lo que nos permite llegar al consenso es el buen manejo de argumentos, ¿no? Si no hay esta situación conflictiva, no es necesario convencer o disuadir a una persona, y entonces no es necesario argumentar porque ya los dos tienen la misma postura. Entonces la argumentación siempre aparece cuando hay estas contraposición, esta situación conflictiva en estas diferentes posturas, ¿no? Bueno, esto nos lo dice Perelman. Dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión para alcanzar la adhesión de los espíritus, ¿no? Una idea muy llamativa que nos hace referencia a lo importante de la argumentación, ¿no? Hay que darnos cuenta la alteridad que hay, o sea, la diferencia de pensamientos que somos todas las personas, y por eso siempre nosotros pensamos distinto a nuestro semejante, y por eso es necesario
necesario argumentar, por eso es necesario persuadir al otro, convencer, para que haya lo que nos dice Perelman, esa adhesión de los espíritus. ¿Pero qué hace referencia a esta adhesión de los espíritus? Hace referencia a ese convencer de verdad, a ese convencer desde los adentros a esa persona, no a coaccionarlo, no a obligarlo a hacer algo, sino a convencerlo con argumentos y con razones, Por eso la frase de Meyer que dice: cuando se escoge la argumentación se dice no a la guerra, no a forzar a alguien a hacer algo, sino a convencerlo y a persuadirlo con argumentos, Y eso hace referencia a la adhesión de los espíritus a sintonizar en una misma idea a través de los argumentos. También hay que mencionar que la argumentación tiene unas fuertes raíces con el principio de la democracia, de la participación, de la república, del Senado, todo este componente legal, y la democracia, la participación del pueblo a partir de argumentos, Bueno, hay diferentes tipos de argumentos, como vemos. Esta necesidad de convencer, de persuadir, se encuentra muy implícita en toda la vida de los seres humanos, y por eso hay diferentes tipos de textos argumentativos. Por ejemplo, la argumentación está en textos científicos, en psicológicos, en filosóficos, en lingüísticos, etcétera, También en textos legales, por ejemplo, en sentencias, en recursos de apelación, también en textos académicos como el ensayo, en textos periodísticos como el editorial, las cartas de lector, las páginas de opinión, en debates orales. En la publicidad tenemos muy implícita y explícita la argumentación, porque siempre la publicidad lo que nos quiere es buscar convencer o persuadir acerca de los beneficios de un producto. Entonces una publicidad siempre va a tener una función argumentativa, Y también tenemos en la propaganda política, ¿verdad? Cuando se están vendiendo o los políticos quieren convencer con sus propuestas al pueblo para que los elijan. Entonces también tendríamos lo que es la argumentación. Bueno, entonces la argumentación tiene un componente esencial que lo estructura, que son los argumentos, Y los argumentos tienen unas distintas partes que lo conforman. Entonces, un argumento está conformado primero que todo por una afirmación, una tesis o una aserción, Esta afirmación está sustentada por una evidencia o lo que se llama unas premisas, Y estas evidencias también tienen una garantía o tienen un respaldo que es en el razonamiento, donde se sustentan estas premisas para llegar al último a una conclusión o una síntesis que puede estar, o por lo general está a favor de la afirmación primera, Vamos a explicar esto con un ejemplo sencillo, donde voy a dar una afirmación, una tesis. Por ejemplo, decir que las elecciones del 2022 en Colombia van a ser fraudulentas. Miren que estoy haciendo una afirmación, ¿Y cuál es mi premisa o cuál es mi evidencia para decir eso? Entonces voy a decir: las elecciones en el 2022 en Colombia van a ser fraudulentas porque en las anteriores elecciones fueron fraudulentas. Miren que ahí está una premisa, una evidencia, pero esa premisa, esa evidencia necesita una garantía, unos respaldos, un razonamiento. Entonces podría decir ahí: las elecciones del 2022 van a ser fraudulentas en Colombia porque las anteriores elecciones fueron fraudulentas, como se comprobó al haber compra de votos, al haber tergiversación de votos por la registraduría. Entonces miren que ahí yo ya estoy dando unas garantías, un respaldo a la evidencia, a mis premisas, para llegar por último a una conclusión, a la síntesis. En este razonamiento también puede haber una hipótesis, puede haber una reflexión, puede haber una antítesis, puede haber un constructo de pensamiento reflexivo. Entonces puedo comenzar diciendo: las elecciones del 2022 van a ser fraudulentas en Colombia porque las anteriores fueron fraudulentas. Si no se hace algo para que no haya compra de votos
o para que la registraduría no cambie los resultados, va a ser fraudulenta como lo fue en anteriores años. Por esto es necesario que haya entes de control. Y por esto es necesario que haya concientización a las personas para que no vendan sus votos y para que el resultado de estas elecciones no sean fraudulentas. Miren que aquí hubo un razonamiento y que hemos llegado a una síntesis, a una conclusión, la cual sería: las elecciones del 2022 van a ser fraudulentas como las de los años anteriores, si no se hace algo para contrarrestar lo que es la compra de votos y la tergiversación de resultados por parte de la registraduría. Miren que en la conclusión cambió un poco la afirmación, pero está a la par. Entonces miren que ahí tenemos las partes de un argumento. Bueno, vamos a continuar mirando los argumentos según Aristóteles, tipos de argumentos según Aristóteles, en los cuales están primero los argumentos apodícticos, que son los argumentos fundamentados en la verdad, ¿no? En verdades que no necesitan comprobación porque vienen de la lógica pura o de la verdad como tal. Entonces, por ejemplo, un argumento apodíctico sería: si fumas demasiado te enfermarás, ¿no? Si no tomas agua, morirás. Entonces, estos argumentos no tienen punto de caída, pues son totalmente comprobables, totalmente verídicos. Estos son los argumentos apodícticos, ¿no? También tenemos los argumentos dialécticos, que son argumentos que se basan en las probabilidades, y aquí sí entraría en las percepciones o las posibilidades de análisis que hay. Para algunos es bueno algo, para otros no es bueno. Por ejemplo, en el argumento dialéctico se podría decir: la marihuana es completamente nociva. Entonces miren que esa idea se puede defender, pero también se puede atacar diciendo que sí, la marihuana muchas veces es utilizada como droga, pero también puede ser utilizada como como medicinal, como un remedio. Entonces no sería completamente nociva. Entonces ahí en los argumentos dialécticos hay probabilidades y se hace un juicio de valor dependiendo las circunstancias o la postura en que tomen los participantes. Un argumento dialéctico también podríamos hablar o referenciar acerca de el sí o el no al aborto. Entonces miren que ahí tenemos muchas cuestiones de argumentos que colocarlos ahí. También tenemos los argumentos sofísticos o erísticos, que son argumentos falsos. Los apodícticos verdaderos, los dialécticos probables, y los sofísticos o erísticos son los argumentos basados en la falsedad. Por ejemplo, un argumento sofístico sería decir: todos los borrachos dicen la verdad, ¿no? O todos los niños dicen la verdad. Entonces miren que eso no es un argumento de peso. No está basado en la verdad, sino que es un argumento falso. O decir: todas las mujeres conducen mal. Eso es una generalidad y es un argumento basado en una falacia, ¿no? Entonces estos son los argumentos según los tipos de argumentos según Aristóteles: apodícticos verdaderos, dialécticos probables y sofísticos o erísticos, que serían los falsos. Bueno, también vamos a mirar unas clases de argumentos, entre los que se encuentra el argumento de causalidad o causa y efecto, que es, como su nombre lo dice, argumentamos a partir de un resultado producto de una causa. Por ejemplo, si fumas demasiado te enfermarás. Entonces ahí tenemos una causa que tiene un resultado. El argumento de analogía es hacer una comparación. Por ejemplo, no te ahogues en un vaso de agua. Entonces miremos que ahí está comparando lo que es un problema, como la actitud de mirar un problema, con la metáfora de un vaso de agua. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos un argumento a partir de una analogía. El argumento de autoridad, como su nombre lo dice, es citar a alguien que tiene autoridad en un cierto tipo de temática. Por ejemplo, en la cuestión de la paz, ¿no? Lo dice Gandhi, dice: la paz, no hay caminos para la paz,
la paz es el camino. Eso lo dice Gandhi y es una autoridad muy reconocida en derechos humanos, ¿verdad? Entonces es una autoridad del caso. Los argumentos de ejemplificación es dar ejemplos de sucesos. Por ejemplo, si decimos las sociedades más avanzadas es porque le han apostado a la educación, como es el caso, por ejemplo, de China y Japón, quienes invirtieron mucho sus gobiernos en educación y ahora son potencias mundiales. Ahí tenemos dos ejemplos para sustentar ese argumento, ¿no? La argumentación estadística se fundamenta en datos, por ejemplo, al decir el desempleo en Colombia es el mayor de los últimos en 10 años, como lo confirman las encuestas realizadas por el DANE. Ahí tenemos un argumento basado en una estadística. Los argumentos inductivos parten de hechos particulares y se expanden a hechos generales. Lo contrario a los argumentos deductivos, que parten de aspectos generales y van a aspectos particulares. Por ejemplo, en un argumento inductivo parto de un hecho particular. Ayer tomé chocolate y me dolió el estómago. Hoy Susana tomó chocolate y le dolió el estómago. Por lo tanto, todos los que tomen chocolate les dolerá el estómago. Miren que partimos de hechos particulares y hicimos una conclusión general, pero aunque este argumento se nos mostraría como un argumento falaz, donde hay un error, ¿no? El argumento deductivo es, al contrario, parte de algo general y va a algo particular. Por ejemplo, al decir todas las plantas necesitan agua para vivir. La rosa es una planta, por eso la rosa necesita agua para vivir. O por ejemplo, al decir todos los perros ladran, Firulais es un perro, por lo tanto Firulais ladra. Es un razonamiento o un argumento deductivo. Bueno, para continuar vamos a ver una temática que se llama los pilares de la persuasión, que está conformado por el ethos, que son las experiencias o las cualidades morales de las personas a quien queremos convencer y de las personas o del orador que quiere convencer, ¿no? Démonos cuenta que estas cualidades morales, el ethos, tiene que ver mucho en la persuasión, en la argumentación, ¿no? Es muy difícil creer a una persona que tiene mala fama que a una persona que es éticamente correcta. Entonces miremos que en la persuasión tiene que ver mucho las experiencias y las cualidades morales de las personas. También tiene que ver mucho lo que es el pathos, que es la emoción o la sensibilidad. Muchas veces convencemos con argumentos que atacan a la emoción de la persona, ¿no? Y también tiene que ver que para convencer a alguien toca ver en qué estado de emoción está. Es mucho más difícil convencer a alguien que está enojado que a otra persona que está alegre o que está tranquila. Y también tenemos que ver los pensamientos de estas personas, el logos, ¿no? Entonces miremos que tanto en este canal de persuasión, de convencer, se tiene que ver lo que son las experiencias o las cualidades morales, los sentimientos, la sensibilidad y el logos, que son los pensamientos. Y estos tres conjunto al Cairo, que es el tiempo oportuno, ¿no? Por ejemplo, si voy a argumentar a mi padre que me envíe, que me dé permiso para ir a esa fiesta, no puedo decirle cuando está enojado, en un tiempo que no es oportuno. Debo buscar un tiempo oportuno para lograr la persuasión, ¿no? Entonces estos pilares de la persuasión tienen que ver mucho con la argumentación. Algo también que tiene que ver mucho con la argumentación son los géneros de la retórica, ¿verdad? Hay el género judicial, que compete a juzgar hechos del pasado. Hay el género epidíctico, que tiene que ver con el presente, el momento de ahora, y el género deliberativo con el futuro, ¿no? Estos géneros, por ejemplo, el judicial, en el caso de lo que sucede ahora en Colombia con las protestas y el abuso de la fuerza pública, por ejemplo, en el género judicial
tendríamos este género porque se estaría juzgando si hubo o no hubo abuso de la fuerza pública, si el desempeñarse de la fuerza pública fue correcto o equivocado. Ahí tendríamos una argumentación judicial basada en hechos. Ahí están los argumentos, serían los videos, los discursos, los testigos que hay. Entonces nos permitirían hacer un juicio de cómo se ha portado esta fuerza pública, correcto o equivocada, si fue justa o fue injusta. Esto pertenecería al género judicial. En el género epidíctico, en el momento, por ejemplo, en esta marcha que viene, se propondría que se tiene que ser, que sea una marcha pacífica, y que se tenga mucho cuidado con la infiltración de personas que no son partícipes a la marcha, ¿no? Y que generan estos hechos de hechos violentos y delictivos. Entonces sería un juicio epidíctico, ¿no? Un género en el deliberativo ya tendríamos a futuro, a ver de qué se trataría. Entonces ahí podríamos decirse que sería muy conveniente que la policía se eduque, que se le dé clases de, una cátedra de derechos y de paz también, y de derechos humanos. Entonces esto sería como lo deseable, lo preferible, lo conveniente. ¿Listo? Entonces en esto miramos que los argumentos pueden juzgar o fundamentarse en hechos del pasado, que sería un género judicial, en hechos del momento, que sería un género epidíctico, o en hechos de un futuro, que sería un género deliberativo ya. Bueno, para terminar vamos a mirar esta pirámide que se llama la pirámide de discrepancia y argumentación de Paul Graham. Como hemos dicho, se menciona que la argumentación, optar por la argumentación, por lo dialógico, por la conversación, por persuadir con las palabras, es decirle no a la guerra, no a obligar a las otras personas, sino a convencerlas en un determinado accionar, ¿no? Entonces Paul Graham nos dice que hay una pirámide de la argumentación donde hay unos diferentes niveles. El primer nivel 0 es donde no hay argumentación, sino donde hay un insulto, ¿no? Donde se ataca a la persona como tal, y donde ahí en el nivel 0 habría batalla, guerra, violencia. No olvidemos esto, que la argumentación es una discusión que respeta y que se fundamenta en argumentos, ¿no? En un nivel 1 se ataca, es un nivel que se llama ad hominem, donde se ataca a la persona más no lo que está diciendo. ¿Listo? Entonces se ataca a la persona más no las ideas que se está mencionando. En el nivel 2 se ataca el tono. En el nivel 3 ya hay una contradicción. En el nivel 4 hay un contraargumentos. Aquí ya tendríamos argumentos. No olvidemos esa estructura de cada argumento en hechos del pasado, del presente, del futuro. También unos tipos de argumentos con sus determinadas partes, como por ejemplo la afirmación, la aserción, el razonamiento, la conclusión. En el nivel 5 ya habría una refutación y utiliza citas, argumentos de autoridad, ¿verdad? Y en el nivel 6 está totalmente encaminado a refutar el asunto central con todo lo que hemos mirado ahí, con unas citas, con un contraargumento. Entonces miramos que entre más sube al nivel 6 hay mayor racionalidad, y entre más baja al nivel 0 hay menor racionalidad, ¿no? Entonces miramos la importancia de la argumentación. Bueno, no siendo más, esto sería la temática de la argumentación. Me despido de ustedes y deseándoles que se encuentren muy bien. Hasta una próxima oportunidad.